décima entrega de ¿qué es el Vedanta? Vamos a continuar hablando acerca de cómo fue el encuentro de Vivekananda con su maestro en relación con la filosofía Advaita. Entonces él dice, como consecuencia de esta relación que tenía Vivekananda o Narendra con su maestro, dice, no dejó escapar ninguna oportunidad de ridiculizar la filosofía Advaita. Pero el maestro sabía que el sendero de Narendra era el del Jnana. El Jnana significa el conocimiento. El Jnana Yoga es el yoga del conocimiento. Conocimiento. Por esta razón persistía en hablarle de esta filosofía. Cierto día trató de hacerle comprender la identidad del ser individual como Brahman, pero sin éxito. Narendra salió del cuarto y acercándose a Pratap Chandra Harsra, un caballero que vivió en aquel entonces en Dakshinewar, le dijo, ¿cómo puede ser esto? Esta jarra es Dios, esta taza es Dios, también nosotros somos Dios. Nada puede ser más absurdo. Y se rió a carcajada. Sri Ramakrishna, que estaba en su cuarto, en un estado semiconsciente, oyendo las risas de Narendra, salió con la ropa bajo el brazo como un niño y dijo sonriendo, «Hola, ¿de qué estáis hablando?» Y tocó a Narendra y entró en samadhi, o éxtasis espiritual. El efecto del toque, Narendra lo describió así. El toque mágico del maestro aquel día enseguida produjo un maravilloso cambio en mi mente. Estupefacto, vi que realmente no había nada en el universo salvo Dios. Lo vi muy claramente, pero guardé silencio para ver si la idea perduraba. Pero la impresión no disminuyó en el curso del día. Regresé a casa, pero allí también todo lo que veía parecía Brahman. Me senté a comer y vi que todas las cosas, la comida, el plato, las personas que me servían y aún yo mismo, era más que aquello. Tomé 1 o 2 bocados y me senté mudo. Quedé sorprendido por las palabras de mi mamá que decía, ¿por qué estás allí sentado inmóvil? Termina tu comida. Empecé a comer, pero todo el tiempo fuera, mientras comía, estaba acostado o iba a la universidad, tenía la misma experiencia y sentí constantemente una clase de estado letárgico. Mientras caminaba por las calles percibía el paso de los carruajes, pero no me sentía inclinado a apartarme del camino. Sentía que los carros y yo mismo éramos una misma materia. No tenía sensación de mis miembros, tanto que yo creía que estaba paralizado. No sentía el gusto de la comida, más aún, sentía que alguien estuviera comiendo como si alguien estuviera comiendo por mí. A veces me acostaba durante la comida y después de un rato me levantaba a comer de nuevo. El resultado fue que algunos días comía demasiado, pero esto no me hizo daño. Mi madre se asustó y dijo que debía haber algo malo en mi salud. Temía que yo viviera mucho tiempo, que yo no viviera mucho tiempo. Cuando dicho estado cambió un poco, el mundo comenzó a parecerme como un sueño. Mientras caminaba por la plaza de la ciudad, golpeaba mi cabeza contra las verjas para comprobar si eran reales o todo esto o solo un sueño. Este estado de cosas continuó por algunos días. Cuando me normalicé de nuevo, me di cuenta de que yo debía haber tenido un vislumbre del estado de Advaita. Entonces se me ocurrió las palabras que las escrituras sagradas no eran falsas. Desde entonces no puedo negar las conclusiones de la filosofía Advaita. Tuvo una gran experiencia con el toque de su maestro espiritual. Muchas veces ocurre, ¿no? No hay que olvidarse que él es una persona que creía tanto en la energía que cuando vino a Occidente enseñó acerca de lo que todo era una energía.
nosotros acá en Occidente ese tipo de cosas no las creemos, ¿no? Pero por ejemplo en la India los templos están situados en unos lugares que son exactamente el lugar donde deben ser creados. Ese lugar tiene que ser un punto energético. El templo no está hecho, bueno, en este baldío o en este solar, está bueno para hacer un templo. No, ellos estudian el lugar y eso tiene que ver con el lugar donde está ubicado, de acuerdo a lo que es la técnica del Vastu, que es lo que se llama también en los chinos le llaman Feng Shui, que es la ubicación de la casa, los elementos dentro de la casa, la ubicación en el espacio, todo ese tipo de cosas. Entonces, el templo tiene que ser creado de esa forma y también para poder recibir la energía que proviene del Brahman o del cielo espiritual. Y después tienen una fuente, tienen generalmente un pilar que se llama el pilar de Garuda, que es un pilar de metal, generalmente de cobre. Y se supone que en ese lugar llega la energía a ese templo, después se desparrama en 2 columnas que tienen arriba 4, cada 4 puntos, que parece que fuera donde van enganchados los cables de electricidad, ¿no? Y después arriba de los templos tienen esos puntos, los tienen en todo el techo, tienen esos puntos. Y claro, entonces la energía llega al templo y se reparte por el templo y todo ese lugar se convierte en un lugar pleno de energía. Cuando una persona entiende eso, puede descubrir la energía que existe en todas partes, en todos los lugares. Y esta gente era experta, así como está contándolo Vivekananda. Lo que hizo su maestro fue entregarle esta energía directamente al tocarlo, le entregó esta energía. Esas cosas solamente las pueden hacer ciertas personas que tienen un poder extraordinario, porque no es, ¿cómo se llama?, una broma. Hay algunos que lo ponen aquí como los cristianos, dicen, déjame que te toque, en el nombre de Jesús. Y hay personas que hacen eso, que tocan a alguien y la persona cae, ¿no? El que cree. Hay gente que le ocurre en ese tipo de estados místicos, pero hay una energía que crea ese estado místico. Y en este caso Vivekananda lo sintió de su maestro y pudo ver que en realidad lo que le estaba diciendo a su maestro, de que en todo estaba la energía de Dios, que todo era Brahman, lo comprendió de una manera completamente, o sea, lo experimentó. Y entonces, al experimentar la energía, después pudo descubrir que había energía en todos lados, y así como es lo que le enseñó también a Tesla, y Tesla descubrió la electricidad, ¿no? Porque empezaron a comprender de que en realidad todo esto no es simplemente esta tierra que vemos. Ya vemos que ahora estamos mandando, por ejemplo, este conocimiento a través del móvil, y el móvil o el celular, y esto funciona en base a la radio. ¿Y cómo es la radio? La radio son frecuencias que van aquí en el espacio, y por el espacio viene la tele, y por el espacio vienen muchas cosas, ¿no? Está todo lleno de energía, y cada energía hay una capa de energía. Los ateos creen que esto se hace solo, que esto se hizo solo. Y cree que las personas que hablamos acerca de la energía somos tontos. Creen que estas cosas se hacen solas. O sea, al tipo le dan un premio por hacer una radio, por crear un elemento que puede usar esta energía, pero el tipo que hizo la energía, eso no existe, ¿viste? Eso se hizo solo, nació solo. Y de acuerdo a lo que son las enseñanzas que estaba recibiendo en este momento, Vivekananda dice, no, es que todo esto es parte del Brahman. El Brahman es la energía absoluta que hay y que es la que controla todo, de donde surge todo. Y eso es lo que estamos aprendiendo a través de que es el Vedanta, ¿no?
Estamos viendo las diferentes energías y las diferentes interpretaciones de lo que son estas energías. Esta energía que puede ser un llamado Dios o llamado Brahman o llamado simplemente energía. Jai, Hare Krishna, Namaste.